por su posteridad. ¿Sí? Y Roca no es una excepción. ¿Podía haber impulsado Roca alguna ley que diese a lo mejor mayores libertades electorales en su época, teniendo en cuenta que en su segunda presidencia Roca y su ministro del Interior, Joaquín B. González, dictaron una ley electoral que permitió que se eligiese a Alfredo Palacios primer diputado socialista de América, ¿no? De América Latina. Pero digo, podía haberse en la presidencia de Roca avanzado o profundizado más en reformas electorales, podía haberse elegido algún otro modelo diferente al agroexportador. Bueno, a ver, son preguntas que claramente no tienen respuesta hoy porque sería hacer historia ficción, ¿no? Historia contrafáctica. A mí la verdad que no me gusta para nada hacer historia contrafáctica, salvo si lo tomamos como un juego, pero intelectualmente no es, para mí no es una premisa válida. Ahora, y para cerrar esta charla, si tomáramos este error metodológico que yo dije que toman algunos historiadores de la actualidad, si por un momento tomáramos ese error metodológico, si por un momento cometiésemos el error metodológico de juzgar a Julio Argentino Roca con los parámetros y los valores del siglo XXI, y entonces, en base a lo que dijimos en esta charla, podemos decir que fue un presidente bajo cuya presidencia se dictó una ley que permitió que todos los argentinos se educaran, que no discriminó por procedencia nacional, que no discriminó por razas, que no discriminó por idioma, que no discriminó por sexo, que permitió que el registro civil pasase a manos del Estado para que allí pudieran existir todos los argentinos, que dictó una ley de matrimonio que posibilitó que cualquiera fuera la procedencia, creencia, raza, ideología de las personas pudieran unirse en matrimonio. Entre otras cosas de las que hemos hablado acá. Y repito, a riesgo de ser insistente, tomando ese error metodológico, Julio Argentino Roca debe ser considerado uno de los presidentes más progresistas de la historia argentina, si no el que más, tomando como base la idea del progreso. Todos estos hombres, y humildemente en mi opinión, Roca el que más, pensaron la Argentina grande. Cuando ustedes caminan por la Argentina y ustedes ven el puerto de Buenos Aires o ustedes ven el Teatro Colón, por poner dos ejemplos, ¿sí? No porque haya sido construido en la época Roca, pero ustedes ven el Teatro Colón, ven esas construcciones, el Congreso de la Nación, uno tiende a pensar que esos son ladrillos, de hecho lo son, o piedras. No. Esa era la visión de grandeza que estos hombres tenían de la Argentina que estaban construyendo. Estos hombres que asumieron sus presidencias, como dije antes, en una pampa que era una promesa verde, inhóspita, lejana, donde no existía imperio de la ley, donde se plantearían preguntas, me imagino yo, que si es que hacemos primero el puerto o no, hagamos los ferrocarriles, si Sarmiento, que construyó 800 escuelas bajo su presidencia, bueno, pero construimos las escuelas pero no tenemos a los maestros, entonces traigamos maestras de Estados Unidos, y aguantaron todas las críticas de su época en hacer esto, y fueron haciendo el país con una visión de grandeza y llevándolo adelante sin ponerse a pensar en la lista de dificultades que teníamos. Estos hombres hicieron entrar a Argentina en el siglo XX entre las 10 primeras potencias del mundo. Entonces nosotros, hoy,
un siglo y pico después, lo que tenemos que hacer es volver a pensar el país con grandeza. Nosotros no somos grandes como ellos. Somos chiquitos, hombres y mujeres chiquitos, pero lo que tenemos que hacer es, con toda humildad, pararnos sobre los hombros de estos gigantes y de allí comenzar a construir la Argentina que queremos. Homenajeemos entonces a Julio Argentino Roca como se merece. Muchas gracias. Brevísimo comentario de agradecimiento y reconocimiento, ¿no es cierto?, a Finocchiaro. Creo que ha sido realmente una exposición brillante desde el punto de vista intelectual. Él ha dado lo que yo diría una explicación, ¿no es cierto?, que el país necesita escuchar. Posiblemente cuando se escriba la historia de estos días, uno de los mayores aciertos de la gobernadora María Eugenia Vidal es haber elegido a Finocchiaro para que esté a cargo de la educación del 40% de los alumnos de la República Argentina. Quienes compartimos esta visión de la historia, yo creo que si uno hubiese elegido, ¿no es cierto?, hubiese algo que deseaba, ¿no es cierto?, para la Argentina, es que alguien como Finocchiaro esté a cargo de la educación del distrito más importante de la Argentina. Yo solo subrayo un concepto de él que me pareció, que creo que es muy importante. Él lo dijo de entrada. A Roca se lo recuerda como el ministro de Guerra, es decir, como si su ministerio de Guerra hubiera sido su presidente. Un trabajo que hizo en 2014 revisando los textos de enseñanza en materia de historia, en materia educativa, bueno, los manuales. Es exactamente como dice él. Sobre la única referencia a Roca es una página sobre una controvertida campaña al sur que hizo como ministro de Guerra de Avellaneda. En ningún momento aparece que Julio Roca ha sido presidente de la Nación. Se van relatando hechos que van teniendo lugar, como la ley 1420, pero nunca se dice que Julio Roca ha sido presidente de la Nación. Con lo cual no hay ninguna posibilidad de atribución de esos hechos a una gestión de un líder. Así como Irigoyen y Perón tienen páginas enteras, ¿no es cierto?, como en un manual, Perón hasta 16, Irigoyen 9, una sola mención a que Roca fue presidente de la Nación, con lo cual no hay posibilidad de, ¿no es cierto?, registrar que esos hechos que se van relatando, ¿no es cierto?, son la consecuencia de la decisión de un líder político. Bueno, creo que como culminación de una serie de homenajes que se han hecho a Roca en el día de hoy en diversos lugares del país, esta exposición que hemos escuchado es el mejor broche, y si Roca nos pudiera estar viendo, creo que estaría por demás satisfecho con lo que se hizo hoy acá en el Club del Progreso. Muchas gracias.